Aguántame, Belu. Por lo tengo del otro lado a Leandro Nazarre, ¿sí? Leandro, querido, ¿cómo te va? Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarnos. A ver, Leandro, estamos hablando Muy bien. de este asesinato, lamentablemente. El caso Báez Sosa ha recorrido todo el corazón de todos los argentinos. Te pregunto, teniendo en cuenta el cargo que vos tenés dentro del Sindicato de Trabajadores del Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina, ¿se podría haber evitado? ¿Y qué es lo que pasó exactamente, según tu visión, ahí adentro para que esto suceda? O bueno, obviamente afuera no tenían el control de lo que hicieron estos chicos. Mira, se podría haber evitado. Yo conozco bien los sucesos porque hablo con los trabajadores que estuvieron esa noche. Y de hecho, una semana antes del asesinato de Fernando, estuvimos en ese lugar inspeccionando y hablando con los trabajadores. Perdóname, mal dicho Patovicas, ¿ok? Mira, yo siempre digo, los que actúan violentamente, y hay muchos casos, por ejemplo, el que mató a Martín Castellucci en 2006 en la Casona, sí. Ese es un patovica. Okay. El resto somos trabajadores, o tratamos de ser trabajadores, porque de hecho fuimos nosotros que constituimos el gremio y quienes... Cuidadores de la integridad de los pibes adentro del boliche, vamos a llamarlo así. Controladores, sí, controladores, control de admisión y permanencia. Digamos. Ok, está bien. ¿Sí? Bueno, listo, dale. Entonces, control. Digo, en ese control, ¿qué es lo más difícil para ustedes? ¿O qué fue lo más difícil? Así hacemos referencia a este caso, que no se pudo controlar. Mira, en este caso los trabajadores actuaron bien y te digo por qué. Si hubiesen actuado bien, te digo, mira, estuvieron violentamente, pero se ajustaron a derecho. Sí. ¿Por qué? Porque la ley nuestra, que es la 26370, dice, por ejemplo, en un artículo donde están determinadas nuestras funciones, que nosotros actuamos adentro del boliche y hasta los accesos. Pero si hay una situación de violencia en donde corre riesgo una persona, nosotros debemos intervenir en la medida de nuestras herramientas o al alcance, las que tenemos al alcance en ese momento, y dar aviso a la policía. Mucha gente no sabe, pero desde que se saca a Fernando, primero se lo saca a Fernando sale casi caminando. Cuando se saca a estos muchachos que fueron 5 minutos... Aguantame, porque si no nos perdemos un poquito. ¿Cómo se lo saca Fernando? ¿Y por qué del boliche? Fernando, mira, esto me lo dice la gente, los trabajadores de ahí. Cuando llegan, que también lo han declarado, salió en algunos medios en la declaración. Cuando llegan se estaban peleando los dos y justo Fernando se estaba defendiendo de Thompson. Lo sacan a Fernando, Thompson no se quería ir porque habían agarrado a otro amigo de él y decía, no, si lo sacan a él, me sacan a mí no me sacan, y ahí es donde lo traban. Pero primero sale Fernando, 5 minutos después sale el grupo de pongámosle rugby, y en teoría... No solo en teoría, porque se ven las cámaras, le avisan a la policía y un policía los aleja hasta la esquina. Se ve en varias filmaciones. Hay una cámara desde arriba que lo toma. Sí. Y a los 20 minutos los policías se van, ¿pero por qué? Porque me lo dicen los mismos trabajadores ahí. Había una pelea a la vuelta donde una persona le había partido una botella en la cabeza a otra y tuvieron que ir. Entonces en ese momento lamentablemente vuelven, lo ven a Fernando expuesto y ahí es donde lo matan. Pero es muy complejo el tema. Sí, yo sé que es complejo y podríamos estar preguntándote ahora, che, ¿por qué en el momento en donde lo atacaron a Fernando no hubo personal, controladores de admisión y permanencia que no llegaron al lugar? Porque obviamente estaban adentro del boliche, tenían que cuidar lo que pasa dentro del boliche, o hay uno solo en la puerta. Contame cómo fue esa situación, lo que te cuentan a vos. Totalmente. Había uno en la puerta, lo llama al jefe de seguridad, que es el famoso Chiquito, que fue el que declara. Él sale, de hecho creo que en la declaración dice que pasan 30, 20 segundos y él cuando quiere ir, ya la pelea había terminado y uno grita, viene la policía. Y estaban a 10 metros. Y la verdad te voy a ser sincero, yo he vivido esas situaciones. Hay muchas variables y depende de muchas circunstancias. Aguantame un poquito. Ahí estoy en línea. Gonza, te pido a vos ahí en producción. ¿Lo llamás a Burlando, al abogado? Que me está diciendo que puede salir al aire. Así que llamalo, así terminamos, hacemos el informe completo de todo esto. Dale, sí, continúa por favor, perdóname, Leandro. No, entonces lo que te digo yo, depende del bolichero si te deja salir la cantidad de boliches, porque muchas veces a mí me ha pasado, un día una persona rompe un vidrio del boliche donde trabajaba, lastima a una chica, salimos, el instinto natural del que estaba en la puerta, yo que era el jefe de controladores o de seguridad, salimos corriendo a agarrarlo, lo agarramos una cuadra.
llamamos a la policía, se hizo la denuncia. Cuando volvemos, el dueño del boliche me dice, lógicamente, che, no pueden dejar la puerta abierta, entró la gente, había algunos que no podían entrar. A veces es muy difícil ese tipo de situaciones, esto no es matemática, 2 más 2 acá nunca es 4, depende de la violencia de los jóvenes, depende del dueño del boliche, depende si hay policía, en muchos lugares. ¿Cómo ves vos en el avance de los años el grado de violencia de los pibes? ¿Es más? ¿Es igual? ¿Es peor? ¿Son más? ¿Son menos? ¿Hay más nivel de alcohol, de droga? Contame un poquito lo que vos ves ahora. Tenés años en esto, por lo que me contás, no por tu cara, por tus años, digo, pero digo, me das vuelta, no se me cae una moneda, pero el olfato lo tengo intacto. ¿Cómo lo ves vos ahora con respecto a otros años? Bueno, mira, yo tengo 51 años, estoy en la actividad de seguridad hace muchos años, en los boliches del año 2000. Hoy no trabajo activamente en un boliche porque tengo licencia gremial, pero sí en eventos. Trabajé en un evento hace 2 semanas y la verdad la violencia no ha disminuido. Si no, no tendríamos trabajo nosotros. De hecho, cada vez se incrementa más. Perdón, yo creo que los desencantos... Que lo interrumpa, Cristian Balbo le habla, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, acá hay información que estamos manejando, indica que, a ver, Lebric, por lo que tengo entendido, esto en boca de Maximiliano Vázquez, que fue su dueño durante 25 años hasta el año 2015, no se encuentra clausurado. Inclusive, los actuales dueños de Lebric, de hecho el edificio está, enfrente está el lugar donde Leo nos presentó a lo largo de estos 3 años, sería como una especie de santuario, un pequeño lugar donde hay fotografías de Fernando Báez Sosa, es un árbol básicamente, que es el lugar donde lo asesinaron. Pero enfrente está el edificio intacto, semi-abandonado, y tengo entendido que los actuales dueños están esperando que se expida la justicia para que vuelva a abrir Lebric. Es decir, ¿usted ve, en base a lo que ocurrió, que esto es factible o esto habría que cerrarlo definitivamente y que ese edificio se dedique a otro rubro? Inclusive se habló de la idea de que los boliches no estén más en el centro de Villa Gesell, sino como ocurre en el Partido de la Costa, que estén alejados para que no se den una situación donde había descontrol y donde la seguridad no habría actuado como corresponde también para evitar que esto ocurra. Mirá, yo hablo con uno de los dueños y es cierto que el boliche está habilitado y por una decisión de ellos, para acompañar, si se quiere, el luto de la familia, no lo van a abrir por el momento. Ahora, si consideramos que un boliche es el problema, entonces un recital es un problema, el fútbol es un problema. Yo creo que el problema es social y también del Estado y yo siempre digo, hay empresarios y bolicheros. Si hubiesen actuado mal, tanto los empresarios como los trabajadores, te digo, sí, mira, acá actuaron todos mal. Desde mi lugar y conociendo la ley, nosotros fuimos los autores de la ley que nos regula, que es la ley nacional. La policía estuvo y después no estuvo más, quizás porque entre nosotros, tanto en Pinamar, en Villa Gesell, los jóvenes se mueven por todos lados y hay tumultos y pelean en todos lados. Fíjate lo que pasó en la playa hace poco y tuvieron que sacar a los jóvenes. Entonces, sacando la diversión, ya sea anulándola de la playa o de los boliches, no solucionamos el problema. Me parece que hay que meternos porque, mira, acá tomo las palabras de Oscar Castellucci, que es el papá del Martín asesinado, que dice, el problema de la noche de los jóvenes son los grandes que no lo resuelven. Y si